hoy es la primera conferencia del año 2017 y acabamos de pasar el Año Nuevo lunar, Año Nuevo chino. ¿Quiénes festejaron ese día y comieron chino? Comieron, ¿no? ¿Sí? Y entonces, para arrancar el año, vamos a darte una dosis muy fuerte del Dharma. Que tal vez te va a desmayar, pero vas a despertar de nuevo del desmayo. ¿Por qué? Porque es un sutra muy importante. Fue traducido ese sutra en el comienzo de la era común, cuando el budismo empezó a venir de la India a China. Yo diría como tal vez 10 o 20 años de la era común. Y es un sutra que se llama Sutra de los 8 despertares de los grandes seres. Okay. Es un sutra de 372 caracteres nada más. Un poco más largo que el Sutra del Corazón, de la esencia. Pero es muy conocido. Pero después de tanto tiempo, solo tuvo 2 comentarios. Es como hay 2 comentarios a este sutra, no muchos, de los patriarcas. Porque siempre consideraban que la idea aquí es muy claro, simple y no requiere mucha explicación. Bueno, yo tengo otra idea. Porque ustedes saben, Sutra del Diamante tiene 100 comentarios por 100 maestros, diferentes épocas. Y este sutra, para mí, aunque sea corto, pero es muy rico. Yo lo leí por primera vez, porque en 1994, el segundo año de ser monje. Me fui a ser monje a los 24 años de edad y ahora tengo 48. Es decir, la mitad de mi vida he sido monje, pero en el segundo año tuve acceso a este sutra porque teníamos que memorizarlo. Y algo muy interesante, como para empezar la explicación de ese sutra. Era tan simple y tan corto, pero había algo que me llamó la atención. Okay. Yo sé que no saben chino, pero lo mismo le voy a mostrar el dibujito. Okay. La palabra despertar o iluminar o despertar es jue, ¿okay? Este carácter aquí. Y en ese sutra, cuando habla de 8 despertares, lista primer, segundo, tercero, cuarto, quinto, hasta el octavo. Pero muy interesantemente, hay una palabra que es diferente. En el caso del primero, el quinto y el séptimo, que en vez de jue, dice jue u, y los otros dicen jue zhi. Esto significa despertar, pero esto significa saber del despertar. ¿Hay una diferencia o no? Porque lo traducí. Pero en el chino, cuando yo noté que hay 3 lugares donde es diferente, escrito, yo pregunté a varios maestros y me dijeron, lo copiaron mal. Yo no estoy bromeando, ¿eh? La verdad, me dijeron eso. Debe ser una mala copia o algo así. Pero nunca me cerró eso. Ahora, esta vez, en Brasil, el maestro Fucien me dijo, antes de que yo me fui de Taiwán,
era en diciembre, me dijo que que tengo que explicar este sutra para ustedes. Y entonces empecé a preparar. Y un día yo estaba haciendo la traducción. Ok, ya saben la diferencia aquí. Okay. Un día yo estaba haciendo la traducción del chino al portugués. Y estaba hablando con dos personas, Enrique y Xiomara. Son traductores y una es revisora. Entonces estábamos hablando. Y porque estábamos traduciendo, teníamos que buscar palabras muy exactas, ¿no? Entonces, de repente un ting vino. Yo vi la entera estructura de eso. Yo creo, no me tienen que creer porque yo les voy a explicar. Usted me diga, yo creo que lo decodifiqué. I deciphered the message. Okay. Ahora, ¿por qué? Y entonces tomó 23 años como para entender como la estructura de ese sutra. Porque es tan corto y tan rico. Lo hace aún más difícil. Y cuando hay sutileza de un carácter de diferencia, entonces aún más difícil. ¿Por qué es importante entender estructura? Porque ustedes van a ver, en todos los sermones del Buda, es fácil tomar una frase y entenderlo así, según el contexto. Pero es otra cosa ver un sutra como una práctica, ¿me entienden? Una práctica secuencial. Eso es lo que descubrí esta vez. Y ustedes van a tener el primer acceso, porque cuando yo estaba en Brasil, yo lo expliqué así: chino, portugués, chino, portugués, chino, portugués. Y ustedes ya saben, cuando tiene que explicar algo así, no va a fluir. Expresé lo que tenía que expresar, pero no en fluidez que ustedes van a vivir. Aquí. Esto es totalmente en español. Okay. ¿Vino Fanny? Sí. Eso. Ok, bueno. Sí. No te preocupes. Vamos a ver cuándo podemos explicarlo en chino. Sí. Y, hablando de memorizar, ¿cuántas personas tienen Sutra de la Esencia o de Prajna Paramita memorizado? Levante la mano. Yo tengo un plan y no les va a gustar este plan. Tenemos un mes. Quiero que empiecen a memorizarlo y me vienen que cada vez después de la conferencia dicen: maestro, yo tengo memorizado. Quiero la prueba. Y si pasan la prueba, te voy a dar un regalo. Pero memorizarlo, Y no, ¿puede poner la grabación y yo seguirlo? No. Memorizarlo. ¿Ok? ¿Bien? Sí. ¿Quiénes van a memorizarlo desde hoy? Okay. Hay que hacerlo. Este sutra se llama Sutra de los 8 despertares de los grandes seres. Entonces, es decir, el Buda está hablando a quiénes? Sobre los grandes seres. Los 8 despertares. Okay. ¿Por qué decimos despertar? ¿Contrario a qué? Dormido o con la mente de ilusión. Entonces, ahora mucha gente va a decir: pero yo estoy despierto, estoy bien, yo entiendo, yo me conozco. ¿Para qué quiero despertar? Si piensas así, no vas a estar aquí. Obviamente hay algo para despertar. Hay algo que el Buda y todas las enseñanzas de él que podemos aprender para despertar. Ahora, ¿por qué queremos despertar? ¿Porque estamos tan felices ahora que queremos más felicidad? No, porque
sufrimos. Tal vez no todo el tiempo, pero de vez en cuando. Y después yo le voy a hacer la lista de todos los sufrimientos humanos. Y vamos a explorar por qué es necesario despertar. Bueno, entonces el título es Despertar. Y de los grandes seres. ¿A quiénes se están refiriendo los grandes seres? Son bodhisattvas, son liberados como de primer fruto, segundo fruto, tercer fruto y cuarto fruto que se llama Arhat. En el contexto budista, los liberados son aquellos que ya piensan, hablan y hacen todo correctamente, que no dañan a otros ni a sí mismos. Esa es la definición. Y en que su codicia, su ira y ignorancia está tan reducido que solo le falta un poquito para alcanzar nirvana. Eso es la definición de los grandes seres. Ahora, en budismo, cuando el Buda habla de los grandes seres, no es para que nosotros alabemos a los grandes seres. ¿Es para qué? Para que nosotros queremos alcanzar esos estados. Porque podemos. Tenemos la potencial. Podemos. La cuestión es si queremos o no. O solo queremos un poquito o queremos mucho. Hay una gran diferencia en querer alcanzar eso. Entonces son 8 principios de los grandes seres, cómo se despiertan a la verdad, digamos. Okay. Y así yo, porque es la primera traducción mía de este sutra, entonces yo lo considero como versión borrador. Todavía necesito refinirlo con varios alumnos que tienen facilidad con el idioma español, pero lo mismo, lo voy a leer y voy explicándolo. Los discípulos de Buda constantemente, día y noche, con devoción sincera, recitan el sutra de los 8 despertares de los grandes seres. Eso es la introducción. Los discípulos de Buda. Aquí los discípulos de Buda refiere a laicos tanto a monjes. Okay. Entonces dice constantemente, día y noche, es decir, todo el tiempo, con devoción sincera. ¿Por qué devoción sincera? Porque usualmente nuestra mente está distraída. Cuando uno recita algo, lee algo distraído, eso no es sincero. Eso no es devoción sincera. Recitan el sutra de los 8 despertares de los grandes seres. Recitan. Aquí, esa palabra es muy interesante. En el contexto, en el chino original, dice song, nien, que significa recitar de memoria y recitar. La verdad, tiene 2 componentes, tenerlo en memoria y recitarlo. Y hay una diferencia, cuando en budismo chino decimos, vamos a recitar ese sutra juntos, estamos diciendo que lo tenemos en memoria. Vamos a leerlo juntos, es no tenerlo memorizado. Okay. Ahí hay una diferencia. Y la tradición de budismo en India es una transmisión oral. ¿Qué quiere decir eso? Requieren que todas las enseñanzas sean memorizadas. Entonces, parte del entrenamiento de monjes en esa época y ahora también en Asia es memorización. Ahora, no sé en Argentina, ¿en la escuela te hacen memorizar cosas o no?
Cada vez menos. Cada vez menos. Se está tendiendo a dejar eso, a no memorizar. A no memorizar. Sí. Bueno, Es sí comprender, pero no memorizar. memorización en la tradición budista es muy importante. Es como si uno dice, hay que practicar las 6 perfecciones. Un momento, voy a agarrar mi papel. ¿Cuáles son las 6 perfecciones? ¿Cuáles son las 6 perfecciones? ¿Ustedes saben? Sí. Generosidad, disciplina, paciencia, diligencia, concentración, sabiduría. Y en el chino nosotros teníamos que decir, así. Es como, tiene que tener así. Okay. Memorización es importante porque cuando llega el momento que tiene que utilizar una enseñanza, no puede decir, espere, voy a cargar mi celular porque lo tengo en mi celular. Un momento, mi fotocopia está en el armario, voy a conseguirlo. No, tiene que estar aquí, en tu corazón, en tu mente. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el primer despertar. El mundo es impermanente, anicca. La tierra está llena de peligros y expuesta a la destrucción. Este mundo es impermanente. ¿Están de acuerdo? ¿Cómo impermanente? Terremoto, tierra. Elemento tierra. Terremoto. Inundación, agua. Fuego. Y viento. Todos los elementos, cuando están en desequilibrio, entonces el ambiente sufre. Todas nuestras posesiones que tomamos tanto tiempo para acumular, puede irse enseguida. ¿Están de acuerdo o no? Sí. Sabemos esto. Y hay uno más. El Buda también añade uno más. Malos gobiernos. Sí, el Buda. Él dice malo rey. Pero ¿significa qué? Gobierno. ¿Qué tipo de gobierno? ¿Qué tipo de rey? El rey te puede robar todo. Hoy día avanzó a no ser el rey, el gobierno. Y también la guerra. Te puede robar todo, te puede sacar todo. El mundo es impermanente. Y esta tierra está llena de peligros y expuesta a destrucción. Es decir, si nosotros estamos buscando algo perfecto aquí, en esta tierra, ya estás equivocado. Ya no hay caso. No es el camino. ¿Okay? Entonces, aquellos que creen que una permanencia sufren. Entendiendo la impermanencia, uno observa, adapta, hace lo que tiene que hacer, pero sabe en su cabeza que no va a entrar en la mente de permanencia, en la visión errónea de la permanencia. Esta primera frase habla del ambiente, del mundo. Continúo. Los 4 grandes elementos son sufrimiento, dukkha, son suña. Esto ya está hablando del otro mundo, que el mundo nuestro, de cada uno. Somos compuestos de 4 elementos, este cuerpo, y sufre impermanencia. Pero nosotros, en nuestra cabeza, ¿qué hacemos? Resistimos la impermanencia. Queremos creer que va una permanencia ahí. Y los cuentos
los adultos, te cuentan cosas como si todo va a estar bien, no va a cambiar. Siempre estaré aquí, haciendo promesas que no se puede cumplir. Y nosotros lo tragamos como caramelo. Y terminamos con caries y sonriendo con caries. Imaginen eso. Y estamos felices con la permanencia. No existe eso. Entonces, entendiendo que los 4 elementos, ¿por qué los 4 elementos son sufrimiento? ¿Qué te pasa cuando tú tienes más agua en tu cuerpo? Vas al baño. ¿Qué te pasa cuando tienes más fuego? Te sale cosas y también acné para los que están viviendo esa época de cambio, pubertad. Fuego, es fuego, ardiendo, queriendo salir. Ya. Y todo aspecto del fuego, tierra y viento, o viento ya saben qué es. Constantemente este cuerpo está haciendo esto. ¿Están de acuerdo o no? Por supuesto, tratamos de no hacerlos salir todo, ¿no? Pero recuérdense, desde chico empezamos a aprender a hacer ¿qué? Ocultarlo, ¿no? Dígame sí o no. Sí. En este momento hay alguien que está ocultándolo. Yo no soy, no me miro. Pero me mira a mí, por favor. No, yo miré a todos, pero usted reaccionó. Hay libertad. No fui yo. 4 elementos son dukkha, suñña, es decir, debido a surgimiento condicional. Esos 4, para tener salud, ¿qué hacemos? Siempre estamos buscando equilibrio. Tenemos sed, bebemos. Tenemos sueño, dormimos. Hacemos todo para acomodar ese cuerpo. Solo para el cuerpo dedicamos, si no tenemos cuenta, dedicamos casi 95% de nuestra energía a este cuerpo. Y dejamos 5% para pensar de vez en cuando. De vez en cuando. Y así la vida te lleva. Y una vida ya pasó. Y cuando uno está ahí, en la cama y en el hospital, uno piensa, ¿qué hice yo? Y entonces nosotros hay que salir de esa ilusión de que esto es concreto. No es nada concreto. Dukkha. Esa palabra dukkha significa imperfección, sufrimiento, disatisfacción. El Buda dijo que existen 8 tipos de sufrimiento, los humanos. Primero es nacimiento. ¿Por qué nacimiento es sufrimiento? Salir de la perfección, salir de la armonía, de la unidad. Vamos a ir aún más concreto. El nacimiento empieza desde la concepción, cuando blanco y rojo se unen y empieza la división de células. Y después ahí, todavía la conciencia no entra. Cuando viaja hasta útero y se pega a la pared, ahí es cuando
la conciencia puede entrar. La conciencia del ser que acaba de salir de una vida entra en ese momento. Al entrar en ese momento, ese ser está vinculado ¿con quién? Con la madre. Ahora, imagine, nosotros, yo estoy seguro que todos vivimos así. Entonces, estamos en la vientre y sentimos emoción de quién? Madre. Madre, totalmente. Ahora, ¿cómo son las madres a las que están embarazadas? ¿Cuál es la situación? De todo. Si quieres un terremoto emocional, el embarazo abarca todo. La montaña rusa. Eso, para el ser, ya es un sufrimiento. Por eso, al nacer un humano, parece que tiene carácter o personalidad de la madre. Ahora, eso puede ser que tienen ya cierta sintonía de vidas pasadas, pero muchas veces es que 9 meses, todo el tiempo. Me ama, no me ama, me ama, no me ama, no me está cuidando, se fue, no me quiere a mi bebé, todos esos pensamientos. ¿Qué pasa? ¿Me entiende? Todo eso. Entonces, nacimiento en sí mismo es un sufrimiento. Nacimiento implica ¿qué? El próximo que es envejecimiento. Una cédula con gene viene al mundo y empieza el proceso de ¿qué? Envejecimiento. Porque aunque se divida, está dividiendo, ¿qué pasa? Al mismo tiempo, está en ese proceso. Envejecimiento. ¿Es un sufrimiento o no? Sí. ¿Va a ocurrir o no? Sí. No. Hay personas que no. Sí, para la mayoría de la gente, pero para mí no. Eso es la mentalidad, sinceramente. Porque muchas veces sabemos envejecimiento, pero hasta que entres en budismo se habla de esto. Antes de esto, nadie te habla de envejecimiento. ¿Cuántas personas dicen, no puedes hablar de muerte, enfermedad o envejecimiento a mi mamá? No, o a mi papá. No hables de ese tema. No hablar significa no va a ocurrir. Va a ocurrir. Seguramente va a ocurrir. Entonces hay que aceptarlo. Envejecimiento es parte del proceso. Tercer sufrimiento. Enfermedad. ¿Quién aquí nunca se ha enfermado? Levante la mano. Ok, voy a preguntar otra vez. ¿Quién aquí se ha enfermado solo, por lo menos una vez en esta vida, hasta ahora? ¿Cómo se siente la enfermedad cuando está enfermo? Tranquilo, nadie te quiere molestar. No es. Uno está en un estado mental de inseguridad. El cuerpo sufre y las emociones y la mente tiene miedo. ¿Qué me está pasando? ¿Quiénes ya aproximaron algo de una muerte vía enfermedad? Levanten la mano. Ok, aún más fuerte. Ahora, el hecho que volvieron y están todavía aquí significa que segunda oportunidad. El resto de nosotros estamos todavía en la primera oportunidad. Hay que apreciar eso, pero hay que entender.
Es sufrimiento. No, pues, no se puede darle otra cara buena. Okay. Cuarto sufrimiento. ¿Cuál es? La muerte. La muerte. Estamos destinados a morir. ¡Qué alegría! ¿Eh? Destinados a morir. ¡Qué cosa! Desde que tenemos conciencia, entendemos palabras, ya entendemos que ya sabemos que hay una muerte que nos espera. ¿Eso es sufrimiento o no? Dígame. ¿Quién no tiene miedo de la muerte? Levante la mano. Bueno, porque especialmente los que casi murieron una vez. Pero la muerte es algo, es algo que vamos a tener que enfrentar y está ahí. ¿Quién sabe cuándo va a morir? ¿Quién nació con una fecha de vencimiento en su cuerpo, tatuaje? Nadie. Entonces, eso es la realidad del cuerpo y mente humana. Ahora, la pregunta es, ¿la conciencia muere o no? No. La conciencia, los pensamientos, el karma generado por esa conciencia, sí. Es por lo menos algo que podemos seguir trabajando. Por lo menos. Pero aquellos que creen que la muerte es una y es final, y el último, ¿qué pasó con esas personas? Se acabó todo. Le voy a contar algo de la crueldad de una creencia hindú, de castas. Existen 4 castas, ¿no? Y el cuarto es Sudra, los esclavos o intocables. ¿Sabes cuál es la creencia de ese sistema que llaman Dharma? Le dicen a los esclavos y a los intocables: mira, no te preocupes. Tienes que vivir bien como un esclavo porque a ti solo te toca una vez, ni tienes renacimiento. ¡Wow! Los otros 3 tienen renacimiento, tienen posibilidades hacia el futuro, pero este grupo de personas están destinados a así acabar, volver al polvo, a la tierra y ya, se acabó. ¡Qué crueldad! Control, porque esas creencias no vinieron de una mente de verdad, vinieron de personas que invadieron un territorio inmenso 4.000, 5.000 años antes, y para dominarlos crean un mito de 4 castas. Los que ganaron la guerra son ¿quiénes? Los guerreros, los reyes. Y los que inventaron esa creencia son los religiosos, brahmanes. Y los que cultivan y hacen oficios para mantener la sociedad son comerciantes, el tercero. Pero quienes tienen que trabajar y a levantar orina, todas las cosas que la gente, los 3 anteriores no quieren hacer, los que fueron dominados, los que perdieron la batalla. Entonces así empezó 5.000 años antes y se siguió inculcando a través de la educación hasta hoy. La ley dice, en la India dice que es igual, la igualdad, pero la cultura, la gente siguen pensando que son intocables. Y a los intocables, ¿cuál es la única religión que le recibe? Budismo.
Es la única posibilidad de todas las religiones en la India que le da igualdad, que le considera a alguien un humano igual a los otros. Imaginen eso. Entonces, la conciencia sigue. Ahora, 4 sufrimientos ya tenemos que tiene que ver con nuestra existencia, digamos. ¿Qué más? El 5. Estar reunido con alguien que no te gusta. ¿Eso sucede o no? Sí. Un hermano, hermana del infierno. Padre o madre del infierno. Pareja del infierno. Amigo del infierno. Jefe del infierno. Compañeros del trabajo del infierno. Estar encontrando siempre con personas que no te gustan. ¿Es un sufrimiento o no? Dígame. Sí. Sí. Ok. El 6. Separar de los seres queridos que te gustan. ¿Es un sufrimiento o no? ¿Sí o no? Sí. Separación de alguien que te gusta, alguien querido. ¿Ustedes tienen alguien querido en su vida o no? Sí. ¿Tienen todavía papá y mamá? ¿Tienen miedo o no que papá un día tiene que irse o mamá tiene que irse? ¿Tienen miedo o no? Sí. ¿Preocupación o no? Sí. Sí. Entonces, ¿no va a suceder? Va a suceder. ¿Es un sufrimiento o no? Sí, es un sufrimiento. ¿Qué más? El 7. Desear algo y no poder obtenerlo. Es un sufrimiento, es una categoría de sufrimiento. No lograr, no alcanzar, no conseguir lo que uno desea. ¿Quién aquí tiene todo? Todo lo que quiere, lo que quiso en vida y lo tiene todo ya. Y nunca tuvo una falta. Tal vez una falta. Yo quiero una vida eterna y nunca vas a obtenerlo. O algo más, pero siempre tenemos deseos que no podemos cumplir. ¿Sufrimos o no? Sí. El 8, el último, se llama sufrimiento de los 5 agregados, ardientes, que está hablando del cuerpo y mente. 5 agregados son, ustedes ya saben, lo recitamos: forma, sensación, percepción, volición y conciencia. Es la cuerpo y mente de uno. Esto siempre está en el proceso, ardiendo, sufriendo. 8 sufrimientos. Todos nosotros lo vivimos. Es la realidad. Aceptarlo y entenderlo para poder trabajarlo. Porque justamente por tener esos 8 sufrimientos podemos alcanzar la iluminación. Justamente teniendo esto nos permite siempre recordando de la imperfección y que hay algo más que trasciende este mundo, lo espiritual. Okay. La próxima frase dice: los 5 agregados skandhas son no yo, anatman. Surgen y cesan. Los 5 agregados. Mente y cuerpo, no yo. No yo
tiene otra traducción, aún más fuerte. No alma. No alma. No hay alma. Entonces, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo aquí? ¿Quién eres usted? ¿Quiénes son ustedes? No hay alma. ¿Qué significa eso? Es una palabra tan impactante que cuando el Buda lo dijo por primera vez, no sé si se desmayaron varias gente, pero varias gente se levantaron y se fueron. Ese es loco. Ahora, no, ¿ustedes se van a levantar ya? No, menos mal. Acomodando la pierna. ¿Quién fue? Pero es cierto eso, ¿no? Cuando el Buda habló de no yo, no ego, ¡wow! Se levantaron y se fueron varios. ¿Por qué nos cuesta aceptar no alma, no yo? Okay. Ahora, siempre hay intentos de explicar no yo. Hoy voy a explicarlo desde otras perspectivas. Supongamos que hay un yo. ¿Okay? Vamos a suponer, hay un alma, un yo real, concreto, permanente. ¿Okay? Entonces, ¿cómo debe ser este mundo? El embarazo de la madre tiene que ser así. Porque así tiene que tener el tamaño de un adulto. Entonces, en vez de salir un bebé, sale así. ¡Puf! Así. Oh, pero con mucho más sufrimiento. Salimos y ya, hecho. El alma. Concreto. Y no hay que comer, beber, ir al baño, nada. No envejece, no se enferma y no va a morir. Porque la definición de alma es algo creado sin condiciones por alguien y no cambia. Es inherente, es autónomo, es independiente y tiene una existencia por siempre. ¿Cómo es posible eso? Con algo así, esa definición de algo tan concreto. Pero si hablamos de no alma, no yo, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de un yo condicionado, que requiere condiciones y que siempre está en un estado de impermanencia y cambios. Es la conciencia. La conciencia, por definición, no es la misma cosa que el alma o el yo. La conciencia es algo que siempre está en un proceso de cambio, evolución. Pero evolución hay dos tipos, para arriba o para el infierno. ¿Qué queremos? Purificación. ¿Cómo se puede tener una existencia de alma concreto? No es posible. Venir al mundo sin causas y condiciones. Acabar sin causas y condiciones. O permanecer sin causas y condiciones. ¿Cómo es posible eso? No es posible. Piensen sobre esto. No me digan que todavía no entienden, porque yo tampoco lo entiendo totalmente. Yo sé teóricamente todos los conceptos, pero yo lo entiendo como un conocimiento, como ustedes, ahora escuchando. Pero ¿qué significa verlo? Ver el no yo es como Neo en Matrix. Ve todo energía. Ve la mente, la conciencia como energía. Ve que la conciencia puede cambiar el programa, el Matrix.
ve que Matrix y la realidad y no hay diferencia. Puede ya controlar todo, entender todo, ver exactamente tal como es. Nosotros todavía no lo hemos visto. Por lo menos tenemos que empezar con algo, una visión correcta de lo que es. No existe un yo autónomo, independiente, inherente, inmutable. Pero existe una conciencia que es un yo condicionado en que están las condiciones cambiando de acuerdo con las decisiones que tomamos, con las palabras que decimos, con los pensamientos que generamos. Eso sí. Si hubiese existencia de un alma, un yo concreto, la iluminación, la budidad, no será posible. Porque esto ya está hecho. Fue creado supuestamente y creado imperfectamente, digamos. Y ya está, producto final. Solo le queda ir a la basura. ¿Pueden aceptar eso de ustedes? El Buda no lo aceptó. El príncipe Siddhartha quiso encontrar la respuesta y lo encontró. Y nosotros estamos en el mismo camino. La práctica del el noble octuple sendero es la práctica de disciplina, concentración y sabiduría. La sabiduría que tenemos que ver concretamente es esto. No yo. No yo es lo que distingue la religión, las enseñanzas del budismo a todas las otras religiones. ¿Okay? Entonces, si alguien te pregunta, ¿cuál es la diferencia de pensamiento del budismo con todas las otras religiones? Tiene que decir, no yo. O, algo menos impactante, surgimiento condicional, que significa no yo. Están en constante transformación. Son irreales, son dependientes. Está hablando de los 5 agregados. Siempre están en constante transformación. No tiene una realidad absoluta. ¿Ustedes creen que existe una experiencia real y absoluta? ¿Definitiva? No. Todas nuestras experiencias, el momento que lo vivimos, solo tenemos ese momento. Y muchas veces ni ese momento es real. ¿En qué sentido? Si uno vivió algo y estaba distraído, que muchas veces estamos, ni lo vivimos objetivamente. ¿Entienden la definición de objetividad? Todos vemos lo igual. ¿Existe algo así? Entonces, cada sentimiento de agradable o desagradable, al vivirlo, ¿qué pasó con ese sentimiento? Esa emoción, esa experiencia. Pasó. Ya pasó. ¿Puede volver o no? Pero ¿por qué parece tan real? ¿Por qué? Porque la conciencia hace eso de recordar y darle fuerza, darle valor, darle como energía. Una identidad propia que sigue cambiando su valor en la mente, pero nosotros creemos que el valor es fijo. ¿Entienden lo que estoy hablando? Pensando que hubo un sufrimiento o algo muy alegre que pasó y uno agarra ese sentimiento de realidad, nos trae sufrimiento o felicidad. Muchas veces nos trae una alegría falsa y un sufrimiento también falso.
una vez vivido ya no tiene, ya no debe afectarnos si nosotros sabemos cómo cortar eso, no apegar a esa experiencia. Irreales, dependientes. ¿Dependiente de qué? Todas las experiencias, 5 agregados, está dependiente de qué? El ambiente, el estado mental en ese momento. Entonces, no tienen nada concreto esas experiencias. La práctica es poder estar en este momento y vivir cada momento tal como es. Y no ser mentido por los sentidos y ni por la emoción. Verlo, entenderlo, vivir. Y no apegar o rechazar. Porque apego o rechazo traen ¿qué? Sufrimiento. Hay que decir sufrimiento con alegría. La vida es... en chino nos leemos. 人生是苦，苦海无边. Siempre recitamos un verso como, la vida es un sufrimiento. Es un océano de sufrimiento nadando sin fin. Y hay que entenderlo, es como asumirlo. Y cuando uno entiende ese proceso, empieza a salir del océano de sufrimiento y en vez de estar hundido en el océano, estar flotando encima. Y después se consigue una salvavidas y después se construye un bote y ahí empiezas a agarrar a la gente y yo, venga, venga. Pero la gente, no, prefiero sufrir. ¿Entienden lo que estoy hablando? Porque ustedes ahora están pensando, sí, es cierto todo esto. Yo voy a tomar todas esas enseñanzas y lo voy a practicar. Pero cuando vuelvo a casa, primero le voy a convencer a mi papá, mi mamá, mi esposo, mi esposa, mi novio, mi novia, mi hijo, mi hija, de esta realidad. ¿Qué va a pasar? Sufrimiento. Trabajarlo desde uno propio, ¿okay? Desde sí mismo. Y ahí, recuérdase, entender sufrimiento, la realidad es, si lo entiendes, vas a sufrir más o menos. Más o menos. Mucho menos. Cuando entiendes una enfermedad, ¿tienes más seguridad o más inseguridad? Seguridad. Porque entiendes lo que es. Ya no tienes duda. Cuando no quieres ver la enfermedad y bloqueas la mente con diversiones, ¿qué pasa? Vas a sufrir más. Okay. Entonces, siguiendo. La mente es la fuente de todo mal. El cuerpo es reunión de impurezas. ¡Wow! Impurezas. Pero esto es un cuerpo maravilloso. Cuerpo de maravilla, de belleza, dicen. Todos buscamos esto. ¿Sí? Sudamos. Vamos al baño. Si pones todo lo que sale de tu cuerpo al lado tuyo y quieres sentir la belleza del cuerpo, es difícil, dificilísimo. Aquí hay un cosito y ahí hay otro cosito y todo regado solo del día, solo del día. Imagínate, acumulas todo lo que sale de tu cuerpo este día y ponerlo al lado y tratar de contemplar, visualizar la belleza. Inclusive saliva, todo. Yo no estoy... Lo que estoy contando no es nada científico,
fácil, difícil de entender, ¿no? Eso sucede, pero lo tomamos como normal. Entonces el Buda dijo, ¿qué es el cuerpo humano? El cuerpo humano es un saco de basura de impurezas y adentro está toda la impureza. Oh, es feo eso, ¿no? ¿Pero es cierto o no? No quieren admitir. Pero es cierto. Y ese saco, si lo cortas, ¿qué pasa? Sale todo. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué está hablando? El Buda, en esta primera, que se llama el primer despertar, habla de las 4 visiones erróneas del mundo. Primero, el mundo es impermanente y pensamos que es permanente. Y este mundo incluye el cuerpo. El mundo es sufrimiento y pensamos que es una felicidad mundana que existe. En vez de saber que no yo, creemos que hay un yo concreto. Y en vez de entender que el mundo y el cuerpo, todo es de impureza, creemos que hay pureza y belleza concreta, definitiva. Estos 4. Entonces, la realidad, visión correcta es entender que la impermanencia, sufrimiento o imperfección, no yo y impureza. Esos 4. Si entiendes esos 4 y ves esos 4 y incorporas todo esto, ¿sabe qué va a pasar? Tu codicia, tu ira, tu ignorancia se acaba. En este primer despertar está la secuencia de la práctica. Está hablando de la ignorancia. Cómo erradicar la ignorancia. Y esos 4 tipos de ignorancias. Ese es el número 1. Entonces ahí dice, meditando, reflexionando así, nos liberamos gradualmente del ciclo de nacimiento y muerte, samsara. ¡Aleluya! Nos liberamos. Pero la palabra clave en este sutra, aquí en esta frase, es gradualmente. Gradualmente. La práctica es de poco a poco. Si uno está viendo un avance mayor, es porque ha trabajado suficiente para ir a otro nivel. Pero si uno no pone suficiente fuerza y no ve ¿cómo se dice? Mejoría, y no ve mejoría, ¿por qué? Todavía no suficiente fuerza y esfuerzo puesto. Okay. Entonces, ese es el primer despertar. Voy a leerlo por completo y después yo no creo que hay suficiente. ¿Ustedes están cansados todavía? Ya pasó 1 hora. ¿Okay? Si no están cansados, yo voy a ir al segundo tema. Pero primero voy a leer esto. Primer despertar. El mundo es impermanente, anicca. La tierra está llena de peligros y expuesta a la destrucción. Los 4 grandes elementos son sufrimiento, dukkha, son suñña. Los 5 agregados, skandhas, son no yo, anatman. Surgen y cesan. Ellos están en constante transformación. Son irreales, son dependientes. La mente es la fuente de todo mal, el cuerpo es reunión de impurezas. Meditando, reflexionando así, nos liberamos gradualmente del ciclo de nacimiento y muerte, samsara. Es el primer despertar. Segundo, saber del despertar.
muchos deseos producen sufrimiento. Así es la frase, cortito. Muchos deseos producen sufrimiento. ¿Están de acuerdo? Sí. Muy bien. Ya están en el camino hacia la liberación. Es la primera cosa que hay que entender de la práctica. Muchos deseos producen sufrimiento. Entonces, pocos deseos producen pocos sufrimientos, menos sufrimiento. ¿No? ¿Qué tipo de deseos? Después eso habla. Pero solo para citar, yo no voy a explicar eso porque después aparece el término 5 deseos. Los 5 deseos están hablando deseos producidos a través de sensoriales, sentidos, que son, ustedes también lo recitan ya, ¿qué? Ojo, oído, nariz, lengua y cuerpo. Y mente. Todo eso. Todo eso lo que produce, que genera, nos hace generar sufrimiento. Deseo, pues, deseos de saciar la sed a través de los sentidos trae más sufrimiento. Ahora, concretamente, en nuestro mundo tenemos otros que se llaman 5 deseos mundanos, que son riqueza, deseo por riqueza, dinero, fama, 财色名, placeres sensoriales, ¿okay? Y comida y dormir. Esos 5. La verdad, todos los días tiene que ver con esos 5. Dormimos, nos despertamos, comemos, trabajamos para ganar dinero, pero nos frustramos cuando no ganamos suficiente, o cuando vamos al supermercado y los precios se subieron y ahí todo eso es, digamos, son los 5 deseos mundanos. Okay, continuando. El ciclo fatigoso de nacimientos y muertes es generado por la codicia, Trishna. Nacimiento y muerte. De nuestro nacimiento y muerte. ¿Por qué nosotros venimos a este mundo? Porque nosotros deseamos. Es la realidad. Uno apega a esa existencia creyendo en su pureza, digamos, en su permanencia, en su felicidad mundana, en su yo y en su pureza. Entonces uno ya genera fuerza kármica para renacer. Entonces eso es codicia. Cuando un chico o una chica, un niño le dice: hey, yo no te pedía nacer, te embarazaste y yo aquí estoy, no fue mi culpa. Decirle: no, según el Buda siempre es tu culpa. Viniste porque quisiste venir. Viniste porque quisiste venir. Okay. Pocos deseos no producen sufrimientos. Nos convertimos en dueños de cuerpo y mente. Cuando uno tiene pocos deseos, ahora aquí no dice no deseos, porque la existencia humana requiere mínimamente cumplir con ciertas cosas, ¿no? Entonces, si queremos vivir y mantener el cuerpo y la mente en equilibrio, hay deseos, pero son deseos necesarios como para mantenerlo en equilibrio.
Y además, hay un deseo que es muy importante. Sin ese deseo no se puede practicar. El término se llama deseo por el buen Dharma. Deseo por la verdad. Es el deseo de la búsqueda. Deseo espiritual. Sin un deseo espiritual, uno no va a buscar. Uno va a quedarse en el mismo lugar y sufrir, vivir, sufrir, quejando, reclamando de todo y nada va a cambiar. Pero cuando uno le surge ese deseo de ser mejor, de purificación, de avanzar, entonces ahí el camino empieza. Sin ese deseo no se puede. Por eso, cuando nosotros creemos, oh, bueno, la enseñanza del Buda es tan buena, y vemos los cercanos, nuestras personas queridas, y queremos dárselo, regalárselo, ¿qué pasa? Si no tienen deseo por buen Dharma, si no están preparados, si no llegó el momento, no te van a hacer caso. Hay que tener paciencia nada más. Siempre nosotros trabajamos con nosotros mismos y tener paciencia por los demás. Pero cuando te preguntan, tienes que dárselo. Porque hay personas también que digo, no, yo te conté y no me estabas escuchando, ahora no te voy a contar. No, eso sería tacañez con el buen Dharma. Y tacañez con el buen Dharma, ¿sabes qué tipo de efecto va a traer? No poder encontrar Dharma en vidas que vienen. Es decir, siempre va a encontrarte con tacaños del Dharma. Porque no quiere que aprendas más que ellos. Okay. Nos convertimos en dueños de cuerpo y mente. Imagina, ser dueño de cuerpo y mente. ¿Qué significa eso? Uno entiende la realidad del cuerpo, cómo funciona, y entiende su equilibrio y desequilibrio, y no deja que las emociones sean llevadas por el cuerpo. Y cuando tenemos alteraciones de la mente o pensamientos erróneos, nosotros siempre volvemos al eje. Y la práctica de Anapanasati, ¿cuál es el eje, el objeto? Respiración, volver a la respiración. La práctica de Metabhavana, amor benevolente, ¿dónde está? Volver a amor benevolente, a la idea de no enemistad. Cada práctica, la práctica de mantra es volver al mantra. Cuando la mente se conecta con algo malo, empieza a surgir un pensamiento malo, hay que utilizar una práctica para salir de esto y no meterse en eso. No es suficiente decir no pensar, no pensar, no pensar, porque no pensar estás pensando. ¿Okay? Tercer saber del despertar. Lo voy a leer y voy a explicar la próxima vez. Porque aunque ya el dosis es bastante fuerte, pero no quiero que sea demasiado fuerte. El tercer saber del despertar es: la mente es insaciable. Siempre desea obtener más, haciendo proliferar las malas acciones. El Bodhisattva no es así. Está siempre establecido en la completa satisfacción. Vive contento con poco, no se aleja del sendero, solo la sabiduría es su objetivo. Okay. Ese es el tercer saber del despertar. Ya saben, el segundo saber del despertar, ¿qué tiene que ver? Con la codicia. El primero tiene que ver con la eliminación de ¿qué? Ignorancia. Okay. Bueno,
¿Les gustan ese sutra? ¿O no? Sí. ¿Fuerte o no? Sí. Es como muy integrador de lo que se está viendo siempre básico en el budismo, los puntos principales, como que los reúne, ¿no? Pareciera. Pero hay una secuencia. Sí. Y eso esta vez, porque uno por uno se puede explicar, pero ver la estructura de cómo primero habla de la ignorancia, eliminar la ignorancia. Eliminar ignorancia, ¿qué significa? Es llegar a la liberación, porque habla de gradualmente se corta samsara. Después empieza con el método, que es que hay que trabajar. Mucho deseo, hay que reducir los deseos. Pero solo reduciendo deseo es suficiente o no? No, reduciendo deseo no es suficiente. Porque muchas veces, si reducir deseo no está acompañado por otra cosa, uno empieza a pensar, y también los otros empiezan a decir, no, ya no eres divertido como anteriormente, te invito a hacer esto, y no quieres hacer esto, y nada, ¿y qué quieres? Eres un zombie. ¿Qué es la vida? La vida no tiene color, la vida es blanco-negro. Y los otros dicen, y uno al principio uno lo escucha y dice, no, yo soy practicante. No me importa lo que dicen. Así, uno mantiene. Sí, reducir deseo es el camino hacia liberación. Uno reduce. Y cada día se levanta con menos ganas. Se levanta y digo, tengo pocos deseos. Y termina que tengo menos ganas de vivir. Y por eso el tercer principio habla de esto. Pero lo voy a dejarlo colgado porque así viene en el próximo sábado. Okay. Este sutra es buenísimo. Y hay que recitarlo todos los días como una práctica y sacar de poco a poco nuestra ignorancia, salir de la ignorancia. Impermanencia no es terrible. La impermanencia no es algo espantoso. Es la realidad. Es lo que vemos, es lo que es. Si nosotros trabajamos con aceptarlo, entonces vamos a poder ayudar a los otros a entenderlo. En vez de, ¿cómo se dice? Luchar contra algo que no se puede luchar, que no se puede ganar. Es como ir a la batalla para perder. ¿Entienden? ¿Algunas preguntas sobre esos dos? Primer, despertar, y segundo, saber despertar. Impermanencia, repite conmigo, impermanencia, sufrimiento, no yo, impureza. Esos cuatro. Lo opuesto es, la ignorancia nuestra es tomar todo como permanente, felicidad permanente, alma o yo concreto, y pureza o belleza. Todos nuestros sufrimientos provienen de estos pensamientos errados. Sí. Si yo veo mi cuerpo, mi ser o mi existencia como impureza, ¿cómo puedo aceptarlo y convivirlo bien con eso? ¿Sí? Yo creo que encarándolo desde ahí lo veo desde un aspecto negativo y no desde algo real. No sé. Bueno, entonces, como yo dije, lo que sale de tu cuerpo, ponerlo al lado y trata de imaginar la belleza en esto. Si lo puedes lograr, entonces tal vez hay una realidad ahí. ¿Me entiende? Es decir, negativo, ¿sabe qué es negativo emocionalmente?
Negativo es cuando uno le atribuye un valor que no tiene. ¿Negativo es un juicio de valor? No. No. Negativo es cuando uno atribuye valor a algo que no corresponde. Okay. Entonces, impureza es una observación, ¿no? Lo que yo estoy, esa impureza, Sí. esa sorete que estoy poniendo ahí, Sí, es lo que, es el resultado de todo el proceso de mi cuerpo. Sí. Yo lo entiendo como más algo cultural al rechazo sobre eso. Pero... cultural en que usted cree que solo los argentinos creen que esto es impuro. Yo creo que todos los chinos que conozco no. Pero eso impuro puede servir de abono para otro proceso, Pero digamos. es como el renacer de otra cosa, un poco lo que decía, es como forma parte de un ciclo, Sí. de un circuito. Pero si yo, lo que yo me pongo a ver es que si yo me veo como algo, a lo mejor es demasiado como me estoy marcando, pero Sí. si yo veo como algo como impureza, Sí. no sé si voy a tener una aceptación y un agradecer, digamos, o entender cómo es, que esto se está componiendo, pasando, o no sé, Pero- si Sí, no, yo entiendo, es una buena pregunta. La realidad es, no, lo que usted está marcando es la resistencia de la mente a aceptar. Es como, porque es como, esto ya es algo que no es agradable, digamos. Esa realidad no es agradable. Entonces uno trata de darle una vuelta. Ok, entonces mi impureza, que vemos, puedo convertirlo en abono, puede ser fertilizante, trato de permanecer. sí, pero recuérdase, pero tiene que ponerlo en otro lugar. No vas a querer estar con tu fertilizante. ¿No ves la lógica aquí? Pero mira, si puedes ver tu felicidad, ¡oh! ¡Qué maravilla, mi fertilizante! Entonces sí, le das una vuelta. Pero no, quieres deshacer de tu fertilizante. Y usarlas, o sea, que cumpla la función que tenga que... ¿Entiendes? Pero yo no estoy, digamos así, estamos hablando de una verdad de la existencia humana. Okay. La cuestión no es, yo no tengo que convencerlos. Ustedes tienen que hacer la observación. Sí, ser conscientes. Ahora, si usted quiere pensar que no es tan malo, digamos, en cómo darle un valor como no tan deprimido, entiendo eso, pero eso solo es parte del proceso. Okay. Porque para llegar a un entendimiento como ver, ya no hay que tener ninguna duda y ninguna vuelta, darle una vuelta, digamos. ¿Ya? Es como la impermanencia. La impermanencia es algo frustrante para el humano. Desde el ser, cambios no me gusta, pero 50% de los casos. Algo agradable, permanencia. Algo desagradable, impermanencia. ¿Eh? Personas agradables, permanencia. Personas desagradables, impermanencia. Enfermedad, impermanencia. Salud, permanencia. ¿Entiende lo que hacemos en la cabeza? Pero la verdad es todo es impermanente. Salud nunca es salud por siempre y enfermedad nunca tampoco es enfermedad por siempre. Ni la muerte es por siempre. No, porque Está en mutación. Sí. Entonces, aceptar 50% de los casos, ignorar el otro 50%, es lo que hacemos muy bien en la cabeza. Sí. Tomar una persona por lo bueno y no tomarla completa. Cuando uno elige una persona tiene que elegir todo. Y cuando uno ve la verdad del universo, uno quiere ver la mitad de la verdad o toda la verdad. ¿Ve? Ahí estamos hablando. Ahora, específicamente, y mira, es muy válido lo que usted dice. Eso, lo que usted acaba de decir, es todo lo que pasa en nuestra cabeza.
cuando estamos en el proceso de entenderlo, ay, pero yo puedo aceptar impermanencia. Y no, yo no lo entiendo, pero lo acepto. Y sufrimiento sí, hay bastante. Pero sufrimiento e impureza son los dos que son más notables, que es más difícil para aceptar desde el principio. Sufrimiento y impureza. ¿Por qué? Porque todos los días lo vivimos. Todos los días, sin falta. No es posible para un humano vivir un día entero sin ni un sentimiento de sufrimiento. Es parte, porque la existencia de 5 agregados ya viene con esto. Ahora, el Buda habla de esto y ahora hay personas que, críticas de otras religiones que dicen, ay, pero es tan pesimista. Sí. Ok, mira, mi pregunta es, hablar de una realidad, una verdad, y que tiene su, digamos, parte pesimista, que no es optimista, depende de qué. Depende de cómo utilizamos esa información, ¿no? Interpretación. ¿Cómo utilizamos? ¿Cómo se usa? ¿Cómo se comunica? Pero si nosotros ya lo vemos mal, ¿cómo lo usamos? Mal. Nunca vamos a despertar. Es como empezamos estamos dormidos y escuchamos algo y solo tomamos la parte que nos conviene. ¿Vamos a despertar completamente? No. Vamos a caer en sueño, en la ilusión, repetidamente. Nada más. Pero bueno, y ahí está la práctica. Ahora, yo sí le voy a dar una vuelta a eso para que puedan, la verdad es para la próxima clase, pero yo le voy a dar un poquito porque allí vuelven a casa y sí, el mundo es impermanente, sufrimiento, no yo, impureza, ¿qué? Yo ya no necesito más clases, es ya horrible. Vamos a la borrachera. Mira, impermanencia significa ¿qué? Que yo estoy en cambios. Entonces yo puedo cambiar. Cuando uno dice, alguien me creó así y yo estoy a la voluntad de otro ser, uno ya se rindió, ¿sabe? Uno ya no hay caso. Es como la bandera blanca, así, y yo solo espero mi destino, sea la voluntad. Pero la impermanencia es, uno entiende, entonces, ¿quién maneja el destino de uno mismo? Uno mismo. ¿Eso no te da alegría? ¿Posibilidad? Sí. Y no, yo ya les expliqué. Naces y no cambias. No. Todo está en cambio. Y el hecho de sufrimiento. Entender sufrimiento es necesario para identificar qué es felicidad. Si uno no sabe cuáles son las cosas que nos causan sufrimiento, ¿cómo uno va a alejar de esas cosas? ¿Cómo uno va a desapegar de esas cosas? Ejemplo. Ay, no me gusta esa persona, pero sigue saliendo, encontrándome. Y entonces, ¿la mente qué hace? Rechaza ese encuentro, rechaza a esa persona. ¿Fortaleza esa conexión o lo disminuye? ¿Qué te parece? Lo fortaleza. Si uno trabaja y dice, mira, sí, no tengo sintonía, no me gusta esa persona, pero voy a trabajarlo, voy a resolver eso en mi cabeza y voy a resolverlo. ¿Qué pasa con esa conexión? Entonces no hay tanta, ¿cómo decir?
atracción. Rechazo y atracción es la misma cosa. Es una energía nada más. Ok. Quieres a alguien, te gusta estar con alguien y no quieres que esa persona se vaya. Usualmente, en relaciones interpersonales, ¿cómo resultan esto? Se va. Y yo lo llamo el amor asfixiante. No puedo vivir sin ti. Prefiero morir antes de ti para no sufrir. Cuando uno escucha eso, digo, loca. Hay que tener cuidado con esos pensamientos, porque es no entender que es sufrimiento. Uno no entiende eso. Entonces, ¿por qué? Entonces, uno, en vez de encontrar equilibrio, uno está desequilibrando todo. Y no va a salir bien. Ahora, ¿qué significa una relación que uno hace todo lo posible equilibradamente, pero la otra persona no está interesada? Ya llegó su tiempo. ¿Qué más vas a decir? El amor, el afecto, todo eso, ¿es unilateral o bilateral? Bilateral. La única forma que puede fluir bien y seguir avanzando es que tienen algo en común espiritual. Es la única opción que tiene. Porque no ir a llegar a la pureza, a la purificación. Entonces, la impurificación se come. Es una implotación. ¿Entienden? Cuando dos personas se aman mucho, te amo más, no, te amo más, te amo más. Entonces empiezan así, demandar menos espacio, cada vez menos espacio. ¿Qué estás haciendo? ¿Con quién estás? ¿Con quién estás hablando? ¿Me amas? ¿No me amas? Empieza a hacer todas esas cosas uno a otro. ¿Cómo va a terminar eso? Con locura. Pero ¿qué pasa cuando hay un espacio de respeto con el otro, la otra? Hay una conexión. Vamos a meditar juntos. Vamos a recitar mantras juntos. Hay algo en común. ¿Qué pasa? Sí, porque es amor benevolente. Ya está cambiando su sustancia. Entonces empieza a poder, no solo que dos personas se están consumiendo con su amor, sino que su amor ya se empieza a tomar otra forma, de que toca a vidas de las otras personas. ¿Me entienden? ¿Ya? Ahí, todo esto está relacionado con esos cuatro visiones, correctas o incorrectas. Entonces, es como entenderlo, pero entenderlo bien. Y hay mucho que hablar, porque el Buda, aunque no lo crean, hay un sutra solo para hablar de la impermanencia. Hay otro sutra solo hablar de la impureza. Hay un sutra, o muchos sutras, hablando de no yo, hablando de sufrimiento. Yo recuerdo que en el sutra sobre las impurezas, el Buda, 2500 antes, cita todas las partes del músculo, todos los órganos, adentro, afuera, huesos, todo, y todos los líquidos que salen de nuestro cuerpo, diferentes nombres, cita todo. Y dice, entenderlo tal como es. Porque si no lo entiendes, te voy a dar un ejemplo muy fuerte. Yo he visto familiares que aman a su papá y aman a su mamá.
después papá o mamá se enferma. Y tiene edad. ¿Qué pasa con un cuerpo enfermo que no puede moverse? ¿Qué pasa? Dígame, ¿qué pasa? Se compara. Líquido. Sí, Todo. atender. Hay que hacer todo eso. Ahora, la mente de los hijos que aman tanto a los padres, ¿ves? ¡Qué asqueroso! ¿Entienden lo que estoy hablando? Porque eso es algo muy... Nosotros tenemos que... Mira, si trabajas con la impureza, no vas a tener miedo de esas cosas. Porque si te sale a ti todos los días, ¿qué importa si alguien que amas te sale a este? Y a alguien que no conoces, puedes también cuidarlo, porque no es nada sucio. Es la impureza, nada más. ¿Entienden lo que está hablando? Cuando yo veo eso, aún en practicantes, cuando trabajan con la impermanencia, cuando trabajan con el no-yo, trabajan con el sufrimiento, pero no trabajan con la impureza, cuando ven mi impureza, se huyen. Tienen miedo del olor. Y cuando, ya sabes, cuando un enfermo, ¿quién aquí estuvo enfermo en la cama y alguien tiene que atenderte? ¿Quién ya le pasó algo así? Okay. Cuando la persona que está atendiéndote y tiene la cara, te muestra como ¿así? ¿Qué te parece? ¿Te gusta o no te gusta? Y no. No, somos muy sensibles cuando estamos enfermos. Ahora, si no nos gusta esto, imagina a alguien que estamos cuidando o tratando de cuidar. Entonces, mira, trabajen lo más que puedan, pero es un proceso gradual. Pero nada aquí, lo que el Buda dice, es como ciencia de rocket. Es todo muy básico. Pero hay que entenderlo, asumirlo, aceptarlo y trabajar. ¿Ok? ¿Bien? ¿Otra pregunta? Entiendo. ¿Otra pregunta? No, todos van a trabajar. Es como la impermanencia con respecto a los momentos felices y a los que no lo son. Vivirlos los felices como si fueran únicos, como si fueran disfrutarlo lo más posible, y los sufrimientos, los infelices, pensar que va a pasar, que en algún momento se va a cortar, y ayuda de alguna manera, me parece, a que no tener esa visión tan pesimista. Sí. La verdad es, entender la verdad universal, uno se pone más optimista. Porque uno ya sabe cómo funciona. Imagínense ir y conducir en la calle y la regla se cambia todo el tiempo. No saber regla de tránsito y tiene que manejar. La mayoría de la gente, nosotros hacemos eso en vida. Cada uno tiene un coche y uno no tiene, nadie sabe la regla, pero todos quieren conducir. Y mucha gente, peor aún, conducen sin anteojo. O tapados los ojos. Es terrible. Y por eso nosotros, la gente que están viviendo la ignorancia de esos 4 visiones erróneas, siempre están dañando a la gente alrededor. Y si nosotros estamos haciendo la misma cosa, lo mismo. Entonces, entendiéndolo, va a reducir nuestro choque con los otros. Y vamos a entender cuando alguien está por chocarnos. Vamos a entender qué es lo que está sucediendo en esa mente. ¿Ya? Y no vamos a sentir tanto rechazo o tanta ira. ¿Ya? Y es el camino hacia ser un optimista eterno. El practicante espiritual tiene que tener un optimismo del mundo, o si no es difícil de vivir. ¿Ya?
Si no hay preguntas, ya concluimos aquí. Ok, Namo Pho. Vamos.